real number is 15, 16 million people into our country. When they do that, we got a lot of work to do. They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. They poison mental institutions and prisons all over the world, not just in South America, not just the 3 or 4 countries that we think about, but all over the world. They're coming into our country from Africa, from Asia, all over the world. They're pouring into our country. Nobody's even looking at them. They just come in. El retorno de Donald Trump a la Casa Blanca venía acompañado de una política de ampliación de las deportaciones. El republicano prometió que limpiaría a Estados Unidos de migrantes en situación irregular y de criminales, y en ese último descalificativo incluye a todos los ciudadanos sin papeles en ese país. Trump demonizó durante su campaña a los migrantes, describiéndolos como salvajes, animales o criminales, y prometió la mayor campaña de deportación de la historia de Estados Unidos, un país donde se estima que viven cerca de 11 millones de personas en situación irregular. En 64 días, los gobiernos de Colombia, Brasil, Ecuador y México han informado sobre el arribo de migrantes deportados. Inclusive, las tensiones han crecido ante la protesta de los mandatarios para evitar que sus connacionales llegaran esposados o encadenados. Declaró el estado de emergencia nacional en la frontera con México y firmó una salva de decretos migratorios. Entre sus primeras medidas, suspendió hasta nuevo aviso todas las llegadas a Estados Unidos de refugiados que solicitaron asilo, incluidos aquellos a quienes se les concedió. Otros países, como Panamá, Costa Rica o Guatemala, han recibido a otros expulsados de Estados Unidos de origen asiático o africano. Hablando de inmigración, Guatemala ha recibido hoy los 2 primeros vuelos con deportados procedentes de Estados Unidos, a la vez que la Casa Blanca ha publicado la foto de los expulsados subiendo al avión con las frases "promesas cumplidas" y "los vuelos de deportaciones han comenzado". La más reciente medida es la revocación del parol humanitario, lo cual afecta directamente a nicaragüenses. Unos 60.000 nacionales estarían en peligro de cárcel o deportación. Está revocando las protecciones legales porque ha concluido que ni razones humanitarias urgentes ni un beneficio público significativo justifican la presencia continua de extranjeros en libertad condicional bajo estos programas. En paralelo, Trump habilitó la aplicación CBP Home para que migrantes soliciten la autodeportación. Pese al desarrollo de estos hechos, en Managua hay silencio total. Daniel Ortega y Rosario Murillo callan. Los vuelos con deportados han llegado en medio de total hermetismo y el régimen tampoco habla sobre los programas de acogida o los planes para la reinserción social. Se nos cerró todas las puertas por todas partes. Más bien hay estas persecuciones ahora. Sin embargo, un registro formulado por el medio digital Confidencial, basado en las plataformas de rastreos aéreos FlyAware y Avionio, reporta que a Managua han arribado 5 vuelos con deportados desde el regreso de Trump. Arriban el primer y tercer jueves de cada mes y son operados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Confidencial detalla que 4 de los viajes partieron del Aeropuerto Internacional de Alexandria, en Luisiana, y 1 desde Houston, Texas. Fueron operados por la aerolínea Global X, constituida como una de las 6 empresas aéreas que es subcontratada por Classic Air Charter, compañía que tiene contratos con ICE, la Agencia de Inmigración norteamericana. La capacidad de cada vuelo es de 180 pasajeros, pero la dictadura nicaragüense está muda sobre esos arribos, sobre la identidad de los deportados y sus planes para recibirlos. Ante un clima de represión, se teme que a estos nicaragüenses se les esté interrogando y que en dependencia de sus vínculos permanezcan bajo vigilancia estatal.
Públicamente, Ortega solo se ha referido una vez a las deportaciones, expresando su solidaridad con los migrantes sin exponer un solo dato sobre la situación de Nicaragua. Expresamos nuestra solidaridad con los migrantes que están siendo desalojados de los Estados Unidos. Y bueno, llegará el día en que la actitud, esa tendencia antimigratoria que se ha exacerbado, desaparezca. Hola, soy Marlene Balmaceda. Hoy hablamos sobre régimen Ortega Murillo oculta deportaciones de nicaragüenses. Antes, un anuncio de su interés. Aquí, en Artículo 66, hay un equipo que trabaja incansablemente por la noticia. Seguimos informando para llevarle a usted la verdad. Hacemos investigaciones que desnudan la corrupción y todos los días ponemos en sus manos información que le ayuda a tomar mejores decisiones. Sin embargo, requerimos que nuestra audiencia se sume, que se suscriba a nuestro programa de donaciones y que emprenda junto a nuestros periodistas la fiscalización del poder y la denuncia de los abusos. Usted tiene en sus manos la decisión de que el periodismo no se calle. Puede contribuir en articulo66.com/donar. Desde la llegada al poder de Donald Trump el 20 de enero, se conocía que las deportaciones de migrantes aumentarían porque fue parte de su promesa de campaña. Para conocer el impacto de estas deportaciones en Nicaragua, este martes está en Ahora el abogado Braulio Abarca, miembro del colectivo Nicaragua Nunca Más. Un gusto que nos acompañes en esta edición. Hola, un gusto saludarte. Muchísimas gracias por esta nueva oportunidad en este podcast de Artículo 66. Braulio, gobiernos como Colombia, México, Brasil e inclusive Venezuela han visibilizado la llegada de deportados de Estados Unidos a sus países de origen. ¿Qué pasa con Nicaragua? ¿Por qué Ortega y Murillo reciben a los deportados nicaragüenses en secreto? Comenzar diciéndote que lamentablemente las políticas migratorias en Estados Unidos, desde la llegada de Donald Trump al poder, evidentemente han generado retroceso en el tema de la protección a personas migrantes o en situación de desplazamiento forzado que han solicitado protección internacional, asilo, paro humanitario, entre otras condiciones. Evidentemente, la dictadura de Daniel Ortega Rosario Murillo pues esconde esta información de la cantidad de nicaragüenses que están retornando, que están siendo deportados a Nicaragua sin ningún tipo de procedimiento garantista, ¿no? Que lamentablemente se están haciendo de manera masivas y que aunque ya hay acciones encaminadas a la protección de las personas migrantes, como algunas acciones del Poder Judicial en Estados Unidos que han detenido o han tratado de detener las deportaciones masivas, evidentemente algunos países democráticos, en el caso como Colombia, Brasil y otros países también se han sumado a la lista de estados que reciben a su población y que abordan el tema. Lamentablemente en el caso de Nicaragua no es así, no hay una transparencia de esta situación. Se conoce que al ser deportados hacia Nicaragua, en la mayoría de casos son interrogados por agentes policiales que evidentemente en algunos casos es probable que realicen acciones de tortura, de malos tratos, de interrogatorios intensivos, como lo ha hecho la dictadura a partir de abril de 2018. Entonces es una situación muy difícil con la que enfrentan esta población nicaragüense que es deportada a Nicaragua. Según un análisis realizado por el medio de comunicación Confidencial, al menos 5 vuelos han llegado a Managua con deportados, 4 provenientes de Luisiana y otro de Texas, operados por la aerolínea contratada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos para realizar estas expulsiones. Esto significaría que la dictadura está recibiendo a los deportados, pero ¿por qué lo guardan en secreto cuando en eventos públicos reaccionan agresivos a las políticas de Donald Trump? Se conocen
En efecto, al menos 5 vuelos que han llegado a Managua provenientes de Estados Unidos y algunos otros probablemente que también vendrán y llegarán a Nicaragua y que han sido prácticamente recibidos en el anonimato, han sido recibidos bajo silencio. Muchas de las personas que incluso en Estados Unidos han estado nicaragüenses que están detenidos en cárceles o en lugares de detención migratoria, incluso han sido reportadas como desaparecidas. Y son hasta el momento de que se hace la denuncia, es que las y los familiares de estas personas se enteran que están en cárceles migratorias. Esto evidentemente va a continuar, pero es una situación que flagrantemente violenta el principio de no devolución o no refoulements. Lamentablemente por ahora no se puede hacer nada. Como te decía anteriormente, se han tratado de hacer acciones judiciales para parar este comportamiento. No obstante, al ser el tema migratorio de control federal y en todo Estados Unidos, pues muchos de los estados como California, que era un estado santuario, pues no pueden hacer nada, lamentablemente. Recordar que solamente en Estados Unidos, a partir de abril de 2018, supera las 500.000 personas nicaragüenses que están entre personas solicitantes de asilo o refugio y como personas con parol humanitario. A partir del año 2023 y 2024, más de 90.000 nicaragüenses obtuvieron el parol humanitario en Estados Unidos. ¿Qué está pasando con estos migrantes? ¿Qué les espera en Nicaragua? Las personas que son deportadas a Nicaragua, como conversábamos anteriormente, la mayoría de ellas son detenidas, son recibidas por agentes policiales migratorios en Nicaragua, y como sabemos, en Nicaragua hay una dictadura que violenta los derechos humanos, comete crímenes de lesa humanidad como la tortura, el traslado forzoso, así como también desapariciones forzadas. Pues es decir, en este momento al menos 52 personas nicaragüenses son presas políticas y 5 de ellas se encuentran en situación de desaparición forzada, como es el caso de Angélica Chavarría, como es el caso de Brooklyn Rivera, entre otros. Entonces, evidentemente son detenidas por la policía algunos de ellos, y es probable que algunas sean liberadas, otras no, que queden bajo investigación, y por eso es que el régimen no ha hecho pública las listas, no han hecho público ni han transparentado quiénes están ingresando deportados de Estados Unidos hacia Nicaragua. Creo que es una situación muy difícil y que pone en riesgo los programas de protección internacional, un derecho adquirido no solamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el instrumento más reconocido a nivel mundial, que Estados Unidos también lo reconoce, sino también es parte, ¿no?, de la protección del núcleo duro de los derechos humanos. Esto que se llama el jus cogens, ¿no?, que se refieren a los derechos de las personas por el simple hecho de ser seres humanos y que no pueden ser arrebatados. Entonces, esto evidentemente pues genera una grave violación a los derechos y libertades fundamentales de las personas que son deportadas hacia Nicaragua, que si bien es cierto, muchos de ellos probablemente están en una situación de irregularidad, no obstante se les está negando el derecho a un recurso para evitar esta situación. Con la nueva medida de Trump de revocar el parol humanitario, unos 60.000 nicaragüenses estarían en peligro de deportación. A algunos que se acogieron a ese programa, la administración sandinista le ha negado el retorno voluntario. ¿Habría posibilidad que bajo la orden de Estados Unidos el régimen se rehusara a acogerlos? De hecho, las nuevas medidas migratorias del gobierno de Donald Trump no solamente ponen en riesgo a más de 90.000 nicaragüenses que han entrado al país con parol humanitario, sino también que pone en riesgo a miles y miles de personas nicaragüenses que han solicitado asilo político y que están en proceso de revisión o en proceso de aceptación o rechazo. Además de ello, pone en riesgo también algunas otras categorías migratorias, porque no sabemos hasta dónde va a llegar esta administración. Y pues no existen en Nicaragua programas de acogida, no existen programas de un retorno seguro
garantizado por la OIM y el ACNUR. Todo lo contrario, recordemos que Nicaragua recientemente abandonó la OIM y la OIT, así como también decidió salirse del Consejo de Derechos Humanos. Y pues evidentemente esto genera una incertidumbre para las personas que retornan al país. Creo que por ahora no sé qué más podrá pasar. Sin embargo, es una situación que no solamente pone en riesgo la vida de estas personas, sino también su integridad física, el derecho a estar en familia, la libertad individual. Entonces, realmente es necesario hacer un llamado tanto al Congreso de los Estados Unidos como a las autoridades judiciales que puedan frenar esta situación. ¿Qué pasaría si Nicaragua se niega a recibir a sus migrantes deportados? En Nicaragua es probable que no sean recibidos muchas de estas personas y que queden en un limbo jurídico. Y aunque puedan ser deportados hacia Nicaragua, que no los dejen y no los permitan ingresar al país. Y es probable que sean deportados nuevamente, que sean enviados a Estados Unidos, que ni siquiera les permiten abordar. Sin embargo, recordemos que Donald Trump había implementado en algún momento la política de Stay México, o espera o quédate en México. Entonces, es probable que se hagan campos de refugiados afuera de Estados Unidos. No lo tengo todavía muy claro qué está pasando, pero es necesario que la comunidad internacional también pueda alertar, que pueda también hacer un llamado a las autoridades de Estados Unidos, que otros países de la región también se puedan solidarizar, y no solo con los miles y miles de nicaragüenses que están en Estados Unidos, sino también con otras personas, la mayoría de ellas latinas, que están en este país. ¿Cómo van a impactar estas deportaciones en el país, tanto en el ámbito económico como social? Respecto al impacto que puedan tener las deportaciones, es insostenible en este momento poder tener algún tipo de trabajo en Nicaragua. Recordemos que en este momento en el país hay una crisis todavía económica, social, jurídica. No existen garantías ni protección a las personas nicaragüenses en el país. Todo lo contrario, hay una dictadura que cada vez más soslaya los derechos humanos, que cada vez violenta más las libertades fundamentales, y que en este momento está viviendo de las remesas que se envían desde Estados Unidos, desde España y Costa Rica. Entonces, si dejan de recibir estas remesas, probablemente va a colapsar la economía nicaragüense. Gracias por compartir tu análisis con nosotros. Aprovecho también para agradecer a Artículo 66 por esta labor que realizan de educar a través de los podcasts, y es necesario también sensibilizar no solamente a las poblaciones, sino también a los gobiernos, a los estados democráticos que aún pueden hacer algo por las y los nicaragüenses que nos encontramos en una situación de desplazamiento forzado. A la fecha, más de 838,000 nicaragüenses nos encontramos desplazados forzados en países como Estados Unidos, México, España y Costa Rica. Así despedimos esta edición de nuestro podcast ahora de este martes. Recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulo66.com/donar. Soy Marlene Balmaceda. Nos oímos en el próximo episodio. Este podcast es un esfuerzo periodístico de Artículo 66. Síganos en articulo66.com y en todas nuestras redes sociales.